a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos haciendo la apertura, la inauguración de una muestra de arte electrónico más específicamente, poniéndola en el contexto de la celebración o los festejos que estamos impulsando con motivo de 40 años de la fundación del Centro Único de Procesamiento de Datos del Estado Nacional, del CUPED. ANSES hoy. A la vanguardia del desarrollo tecnológico aplicado al servicio de la seguridad social en Argentina, ha recuperado el legado de una historia de innovación y liderazgo que caracterizó la creación del Centro Único de Procesamiento de Datos, el CUPED, y su época de esplendor en los años 70. La modernización de la infraestructura del servicio público de la seguridad social se inicia en 2003 y fue el marco en el que la Gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones de ANSES estableció los principios rectores que cimentaron ambiciosas iniciativas orientadas a capitalizar el uso de nuevas tecnologías, poniéndolas al servicio del ciudadano. Bueno, la tecnología para ANSES es una herramienta que tiene que supeditarse al objetivo de la organización. Es asegurar los beneficios que la ley le otorga a los ciudadanos argentinos en el marco de la seguridad social. Bueno, el rol de la tecnología en la gestión pública está dada realmente por los recursos humanos con que cuenta el Estado, que son innovadores dentro de la tecnología informática por su experiencia y su capacidad y que permiten llevar a la automatización de las prestaciones y a un mejor servicio al ciudadano. Hoy es necesaria la tecnología en el día a día y estamos avanzando permanentemente para tratar de brindar un servicio de gran calidad hacia nuestros beneficiarios y hacia la población en general. Ha logrado para el gobierno transparencia y menor gastos en lo que es en todas las prestaciones, ya que todo expediente es electrónico, no se imprime ningún formulario. Y también creo que nos genera un compromiso a los funcionarios públicos, dado que justamente para dar soporte a toda esa transparencia debemos utilizar las normas de control y seguridad que el mismo Estado nos establece. Yo pienso que a partir de el mejoramiento de las comunicaciones o de las telecomunicaciones en todo el ámbito nacional, se ha venido sumando día a día lo que de alguna manera es llegar al usuario final de la manera más práctica o más simple. El objetivo es ese, básicamente conseguir mayor inserción social para que los servicios estén disponibles para mayor cantidad de gente. Hubo un cambio muy drástico tanto de la tecnología como de una concepción, yo diría casi ideológica. Claro que el presente no es huérfano de la historia. Todo lo que se viene haciendo acá, la autopista a la información, la posibilidad de que el ciudadano acceda a una cantidad de cosas, está en la dirección correcta. Hoy, 40 años después de la creación del CUPED, el legado y su leyenda heroica son parte del germen que posibilitó al ANSES la recuperación de una posición de liderazgo en el campo de innovación y el desarrollo de la informática en el Estado argentino. El germen del CUPED se inscribe en un contexto histórico en el que la Argentina se devenía entre desafíos y oportunidades de índole interna y mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial habría de refrendar la creencia de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología estaban llamadas a ser un objetivo primordial para aquellas naciones que querían destacarse en el contexto mundial. Ingresé a principios de 1968, es decir, a pocos meses de haberse fundado o iniciado las actividades CUPED. Ocupé distintas funciones técnicas, desde operador, supervisor del área operativa, supervisor general y después en CUPED jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo. Argentina fue uno de los primeros países de América Latina en apostar por la investigación aplicada al desarrollo económico, un camino nunca exento de dificultades y complicaciones.
Empecé como analista programador, haciendo un curso en escuelas IBM, toda la capacitación fue en escuelas IBM, actualización permanente, sí hice lo que fue un curso de Administración de Comunicaciones de Datos en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Ciencia y Tecnología de Sistemas, pero no era una carrera ni siquiera terciaria. A la luz de la madurez que había alcanzado la industria pesada, elemento clave de la economía de posguerra, la idea del papel central de la ciencia y la tecnología en la sociedad moderna ganaban cada vez más consenso. Es el contexto de la Segunda Guerra Mundial justamente el que hace presente el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo industrial, porque había sido la investigación científica decisiva en aquellos años para la generalización de las maquinarias de guerra. Pero en la posguerra también los estados nacionales, tanto los estados nacionales desarrollados como los no tan desarrollados, asumieron la idea desarrollista de que con ciencia y tecnología se podía también tener un fuerte impacto en el despliegue de las fuerzas económicas y particularmente en la industrialización. La creación del CUPED cierra el ciclo de creación por parte del Estado argentino de los grandes centros de innovación y de tecnología. La primera fue la Comisión Nacional de Energía Atómica, luego siguieron el CONICET, el INTA, el INTI y finalmente, en lo que es la tecnología de la información o en la naciente informática, el Centro Único de Procesamiento Electrónico de Datos, que fue el CUPED. La idea de la creación del CUPED como centro de cómputos de vanguardia se materializa en 1967. Sí, yo asumí la Subsecretaría de Seguridad Social a principios de 1967. Hace algo más de 40 años, que son años, ¿no? Sin duda. En ese momento, o hasta ese momento, las cajas de jubilaciones estaban divididas por ramas de actividad. Había 13 cajas, industria, comercio, trabajadores independientes, empresarios, profesionales, servicios públicos, etc. Y una sección que no llegaba a ser caja, que era del servicio doméstico. Cada una recaudaba sus fondos y pagaba, otorgaba los beneficios y pagaba. Y había teóricamente un fondo compensador para equilibrar, digamos, las finanzas del conjunto de las cajas. Pero había grandes diferencias entre ellas. Yo recuerdo que en ese momento la caja ferroviaria, que era la más deficitaria, tenía algo así como 6 o 7 meses de atraso en el pago de las jubilaciones. Y había otras que también tenían. En cambio, algunas cajas, industria, comercio, tenían más posibilidades económicas. El devenir de la política hizo que en los años 60 las acciones vinculadas al desarrollo científico-tecnológico se continuaran adelante casi exclusivamente desde el ámbito del sector público, que además no logró sumar al sector privado en la iniciativa de materializar una dinámica sostenida de innovación tecnológica. En ese momento se decidió agrupar las cajas en 3 grandes sectores. Actividad en relación de dependencia privada, tomaba cajas de industria, comercio, rurales, etc. Actividad en relación de dependencia pública, tomaba lo que era la caja del Estado, la caja ferroviaria, la caja de servicios públicos, y después los trabajadores independientes, que hasta ese momento tenían 3 cajas, empresarios, independientes y profesionales, quedaron agrupados en una caja. Y se estableció un solo fondo para todas, es decir, un fondo compensador único, ¿no? Donde con eso se daba la garantía de que todos los jubilados pudieran cobrar en término, que ya en ese momento se logró, en los primeros meses del año 67. Dentro de esta centralidad de la cuestión social, el área previsional estaba ganando creciente importancia y complejidad, por lo que aparecía como un sector particularmente significativo para fortalecerlo con un centro de cómputos. En particular, el Estado siempre fue un área con poco desarrollo tecnológico. Y en ese momento, de, digamos, 20, 30 años atrás, en la práctica el CUPED mostró que podían hacerse las cosas bien.
Bueno, entre todos los puntos buenos que tuvo el CUPET fue haber contribuido decisivamente en el desarrollo tecnológico, digamos, informático de la Argentina. Pues no solo atendía a los usuarios naturales, como ser banco hipotecario, salud pública, seguridad social, sino también a otros organismos que requerían de sus servicios, tanto de procesamiento como de conversión de programas y asesoramiento técnico. Entre ellos podemos destacar fundamentalmente energía atómica, el INTA, el INTI. Ya estaban todas las piezas. Era dentro de la vertiente de las políticas en ciencia y tecnología, en donde el gobierno podía desplegar todo su histrionismo innovador. Se dirigía hacia un tema prioritario, el social, y en un punto clave, la seguridad social. Y en ese escenario, solo faltaba el hombre que canalizara todas esas piezas desperdigadas y las convirtiera en una realización. Alguien capaz de aunar todos los elementos detrás de una idea fuerza. Un hombre justo para el momento justo. Ese fue el ingeniero José Luis Mendiburu. Mendiburu ganaba la posición por su enorme formación técnica. Y siendo un informático de raza, lo que más temíamos nosotros no era la informática y el control de él, sino era un pinche que tenía con papelitos donde te pedía las cosas y miraba los papelitos. Fue un maestro no solo para la gran mayoría de nosotros, sino un hombre que supo privilegiar el servicio a las condiciones de cada uno. Mendiburu salía al pasillo y ahí empezaba el silencio. Mendiburu salía de la oficina, se ponía la credencial y no se escuchaba el bolido de una mosca. Eso era cuando Mendiburu entraba a cualquier oficina, en cualquier lado, ¿eh? Eso era lo primero que pasaba con Mendiburu. Mendiburu se había ganado un respeto. Lo cierto es que el CUPET y el ingeniero Mendiburu se identificaron rápidamente y durante muchos años estuvo al frente del centro. La idea del CUPET es aprobada creándose primero el CUSDI, Centro Único de Sistematización de la Información, que poco después en la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Social ya aparecerá como CUPET. El CUPET, según tengo entendido, inició su actividad en octubre de 1967, inicialmente como CUSDI, Centro Único de Sistematización de Datos e Información, con una base tecnológica mediana, una precaria que fue donada por el banco o proporcionada por el banco hipotecario, que fue una sistema 1401 y una 360 modelo 40 en el segundo piso de donde estaba ubicado el banco hipotecario en ese momento. Porque los sueldos del sector público eran sueldos bajos y los sueldos del esquema de computación en el sector privado eran mucho más altos. E inclusive había un gran robo de personas, ¿no?, de centros nuevos que se constituían, porque ahí más o menos en esos años arranca ya la computación con una dimensión mayor. Y no me acuerdo que bueno, ese era un impedimento terrible. Yo lo tenía el ingeniero Mendiburu todos los días sentado en mi mesa planteando el tema, buscamos distintas alternativas, las íbamos encontrando, pero era difícil convencer a las más altas autoridades del Estado que tenían que dictar decretos o leyes de excepción para permitir pagar más, que estuvieran dispuestos a hacerlo, porque no tenían una noción clara de lo que exigía un esquema como este. Durante mucho tiempo los expertos en el área fueron escasos en el país, y la competencia con las empresas privadas por sus servicios era grande. En definitiva, el fenómeno de la computación electrónica, tal como se la comenzó a conocer por ese entonces, era realmente incipiente en la época, cuestión que resalta aún más la proeza de la creación del CUPET y abona su entronización en el podio de la innovación y el liderazgo en América Latina. Bueno, yo creo que el CUPET obviamente cumplió un rol muy importante en la informática estatal, muy tradicional por otro lado. O sea, al llegar aquí, digamos, lo que se veía era la concepción de ese enorme centro de cómputo monolítico en manos de especialistas. En Argentina,
El gran hito de la computación ocurrió en 1960, durante la exposición que festejaba el sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Se montó una computadora 305 Ramac de IBM, que presentada como el profesor Ramac, contestaba preguntas al público sobre temas históricos. Solo algunos días después, fueron liberados al servicio 3 equipos, una Univac y 2 IBM, que fueron las primeras computadoras en cumplir funciones de manera cotidiana en el país. No se podía conseguir tecnología ni capacidad de gente para implementar esa tecnología, a menos que uno tuviese un proyecto grande que fuera parecido a lo que se hacía en los otros lugares. Hacia 1961, por solicitud de Manuel Sadowski, creador del Instituto de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y considerado padre de la informática en el país, el CONICET importaba desde Inglaterra la primera computadora dedicada a fines científicos y académicos. Era una Ferranti LTD con diseño de la Universidad de Manchester. Se llamó Clementina en referencia a una canción de la época. Mientras estuvo en servicio, Clementina sirvió de manera ininterrumpida a los científicos de la Facultad de Ciencias Exactas. Una de las primeras computadoras del país la tenía Ferrocarril del Estado. Ferrocarril del Estado tenía computadoras en los años 60, principios de los 60. Por esa